¿Qué tal, amigos? Bueno, unos días de descanso de este tipo de vídeos más personales, pero claro, con acontecimientos que no permiten andarse con el bolo colgando ni mucho menos dormirse. Mucha gente pregunta y está interesada en saber si vamos de camino a una tercera guerra mundial y que el papel de Estados Unidos lógicamente es relevante en todo este tipo de escenario internacional, teniendo en cuenta que ha sido casi, diría, árbitro y policía del mundo en buena parte de los conflictos en Oriente Medio, ¿no? Que se generan, por lo menos en Oriente Medio. Bueno, conociendo un poco el tema estadounidense, conociendo un poquito de historia, déjame que os diga que sin ánimo de dar a conocer aquí mi erudición, que no es ninguna porque ya llevo muchos años muy apartado de esto, o sea, diría que prácticamente todos mis conocimientos están un tanto oxidados. Es verdad que me actualizo un poco de vez en cuando, pero poco, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cosas que se te quedan grabadas porque además ya tienes una cosa que se llama memoria histórica que te ha permitido a lo largo de 43 años almacenar determinadas cosas que ya has vivido y de las que presumes ya prácticamente sabes cuál va a ser el resultado. Bueno, sabéis que ahora mismo el mundo está casi como dividido en dos bloques después de que efectivamente Irán atacara a Israel con drones. Bueno, no sirve para absolutamente nada porque interceptaron creo que el 99%, si no fuera el 99% sería el 90% de los cohetes o de los drones lanzados, porque con el Iron Dome del sistema defensivo que tiene Israel es prácticamente imposible penetrar ninguno, ¿vale? Bueno, el asunto es que, claro, lo que sí han hecho es atacar y eso, lógicamente, Israel lo quiere hacer pagar. ¿Y qué pinta Estados Unidos en todo esto? Bueno, pues lo que pinta es que se espera, sobre todo por parte de Israel, que actúe también. Y buena parte de las potencias, yo creo ya no solo el Medio Oeste, sino también europeas, quieren que de alguna manera Estados Unidos se mueva. Igual que se ha involucrado en la guerra de Rusia y Ucrania, pues evidentemente quieren que se involucre también en todo esto. Bueno, dejadme que os diga una cosa porque aquí hay una muy mala concepción o conceptualización, o diría una incomprensión de la situación y del papel de los Estados Unidos como país. Mucha gente, especialmente desde el ámbito de la izquierda, ha criticado siempre el imperialismo yanqui. Lo habréis oído por ahí, que los yanquis imperialistas, que tal, que cual y que no sé qué. Bueno, esto es privativo de un partido político, ¿vale? No se puede meter a todos los Estados Unidos en esta movida porque, en definitiva, los Estados Unidos tienen, lógicamente, como en cualquier país, facciones, ramas, tipos de pensamiento, ideologías que más o menos vienen a aglutinarse pues, en dos grandes grupos, así un poco en perspectiva general, que son demócratas y republicanos. Bueno, igual que en 2000 en la guerra de Irak fueron los republicanos de George Bush los que dieron el pistoletazo de salida a atacar de manera prácticamente desproporcionada y además sin sentido alguno Irak, en aquella famosa guerra que luego además le costó las elecciones al PP y todo este tipo de cosas. Sí es cierto que los republicanos auténticos nunca han sido partidarios de la intervención en el extranjero. Es decir, los republicanos, los ultraconservadores, los ultra religiosos que prácticamente, o a los que prácticamente la izquierda española dibuja pues como monigotes, gente rara y todo este tipo de cosas, siempre han sido muy contrarios, ¿vale? Muy contrarios a intervenir en el extranjero, como lo han sido a intervenir en otro tipo de grupos dentro del país, etnias, razas, como queréis llamarlo, que lógicamente respetan, no van con ellos y que muchos han visto como una segregación, pero que no es tal. O sea, básicamente es un respeto hacia los demás. ¿Y a dónde voy con esto? Pues precisamente a que el voto afroamericano, principalmente en las elecciones de 2024, en las que se vienen, va a ir directamente para Donald Trump. Yo creo que los afroamericanos se han dado cuenta de la gran estafa que suponen los demócratas, todo con promesas y palabras vacías, que luego realmente lo único que hacen es empobrecerles y hacerles daño. Es por eso que ahora Donald Trump puede ir a cualquier Chick-fil-A, ¿vale? Que es como en McDonald's, pero en plan pollo, comida rápida, básicamente, de cualquier lugar del país que prácticamente está trabajado por principalmente afroamericanos y latinos y no tiene ningún problema porque le atienden, porque saben y le respetan, precisamente porque Trump, que representa digamos a los blancos anglosajones, por lo menos sabe respetar a los que no son blancos anglosajones, y así lo ha demostrado. Los mejores números precisamente de los afroamericanos cayeron con Donald Trump como de los latinos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿En qué se relaciona con la parte internacional? Muy sencillo, en que Trump es absolutamente contrario a intervenir también en cualquier país remoto del que no tienen idea. Una cosa es la cooperación internacional, en el que tú puedes enviar ayuda humanitaria a determinados países en conflicto, y otra es directamente intervenir militarmente, y eso es diferente, pero eso es propio del Partido Demócrata, ¿vale? Y ha sido históricamente muy propio del Partido Demócrata lo de intervenir siempre en países que no deben, y los republicanos que han estado bien con eso, es decir,
Nixon en su momento o George Bush, pues no se consideran republicanos dentro del movimiento conservador de Estados Unidos, porque lo que menos quiere la gente republicana, que es básicamente familia, trabajo y vida tranquila, se les pongan ahora con sus militares en países que no conocen o a los que se destinan billones o trillones de euros o de dólares en este caso, que no tienen ningún sentido porque se pierden y no afectan al país, no afectan, mejor dicho, o no benefician al país. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, y yo amo más que nadie Estados Unidos, tiene una necesidad muy grande de modernizar sus infraestructuras, resulta que estás mandando millones o trillones o lo que sea de dólares a un país que prácticamente en Estados Unidos nadie conoce y encima nadie le importa, solo porque queremos expandir la democracia americana. Esto no es así, ¿vale? Una cosa es que haya determinados movimientos radicales en determinados países del Medio Oriente que o donde también hay elementos moderados, por eso es todo que esto es tan complejo, este entramado, hay elementos moderados, principalmente por las ramas del Islam, por las facciones y porque también, lo creéis, no hay gente moderada, familias completamente normales dentro del Islam, por mucho que digan que no, que son familias musulmanes que quieren hacer su vida, pero son las primeras víctimas de los radicales, son los primeros a los que decapitan, cortan cabezas, entierran vivos y ellos evidentemente son los primeros que los Estados Unidos, que el ejército de Estados Unidos esté con ellos para protegerles, porque su policía, su ejército son tan absolutamente corruptos que no les van a proteger en nada. Y es por eso que muchos de estas familias emigran a Estados Unidos y luego abrazan la bandera porque saben que es su única oportunidad de seguir viviendo una vida normal. Entonces yo entiendo lógicamente que muchos pidan la intervención de Estados Unidos, pero claro, aquí cada uno se ha labrado su historia y Estados Unidos lo hizo también con sangre, evidentemente, cuando tuvo que pelearle a Gran Bretaña el hecho de estar bajo el yugo del rey. Entonces no se trata de abandonarles a su suerte, puede haber cooperación humanitaria, puede haber cooperación internacional, pero no le pueden pedir al ejército de Estados Unidos que los taxpayers, que son los contribuyentes, financien, una guerra en no sé qué país y luego el otro país y luego el otro país y luego el otro país, interviniendo en todos los sitios del mundo. Estados Unidos no puede ni debe hacer eso. Estados Unidos debe mirar siempre por sus ciudadanos, por los que están dentro primero. Y luego ya veremos a ver qué hacemos, cómo de manera internacional podemos ayudar a unos a otros, pero no interviniendo militarmente. Y ahora mismo lo que ocurre es que Donald Trump está, lógicamente, haciendo y metiendo el dedo en la llaga para que Biden salga derrotado, porque en definitiva, ese liderazgo débil que representa Biden, ese liderazgo absolutamente decrépito, ese liderazgo de decadencia que representa Biden, va a ser, en mi opinión, el mejor leitmotiv para que Donald Trump vuelva a salir. ¿Por qué? Porque al final, con un liderazgo débil tienes a China exigiendo Taiwán, tienes a Rusia a punto de liarla por prácticamente todo el mundo, ya no solo Crimea, ya es prácticamente contra la Unión Europea en definitiva. Luego tienes a Venezuela pasándose todo por el forro. O sea, tienes prácticamente un descojón internacional que evidentemente viene de la falta de liderazgo de Estados Unidos, que en definitiva tiene que jugar ese papel de policía del mundo, porque es que lo puede, porque a nivel militar puede, porque a nivel financiero puede, porque a nivel de bases militares repartidas por todos los océanos y por todo el globo terráqueo puede. Recordad que Alemania tiene más bases americanas que prácticamente ningún otro país del mundo, ¿vale? O sea, medio Alemania es prácticamente estadounidense, por lo menos en términos militares. Entonces, Estados Unidos tiene que jugar ese país, pero siempre desde el respeto. Es decir, si Donald Trump vuelve a asumir la presidencia, pues evidentemente volverá a asumir un papel de liderazgo al que los demás líderes respetarán. ¿Qué os tengo que decir de Corea del Norte? ¿Qué os tengo que decir de los pactos que Israel alcanzó con países que era imposible alcanzar un acuerdo? Con Sudán, con el otro. O sea, eso ocurrió bajo el mandato de Donald Trump. Entonces ahora mismo, si el mundo quiere paz, lógicamente va a votar por Donald Trump. Muchos demócratas se han visto completamente desengañados por Joe Biden, se dieron cuenta de que de alguna manera el hecho de Joe Biden fue pues por echar a Donald Trump más que porque les convenciera Joe Biden, y en definitiva se han dado cuenta de que es un puto caos. Así que básicamente lo que van a hacer es volver, en mi opinión, al espectro de republicano, aunque Donald Trump no siga siendo una figura poco popular. A mí personalmente, bueno, pues cuando habla tiene un discurso muy corto, muy simple. A mí personalmente no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que a nivel de presidencia, a nivel de números, a nivel de economía, ha sido uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos, por no decir el mejor. A mí me encantaba Ronald Reagan por sus formas, pero tengo que reconocer que incluso Donald Trump casi diría que le ha pasado a nivel de números, ¿no? Porque además se ha atrevido y ha tenido precisamente esa genialidad que solamente los locos, en el buen sentido, tienen de romper prácticamente con todo tipo de establishment, sea demócrata o sea
sea de republicano. Entonces yo creo que no va a tener muchos problemas. Y a nivel de liderazgo, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Yo personalmente creo que los líderes mundiales que están a favor o ahora mismo están casi entrando o directamente hablando de tercera guerra mundial, como va a ser Putin, el primer ministro chino, quien sea, yo personalmente creo que van a esperar a las elecciones antes de tomar ningún paso que en definitiva les meta en una tercera guerra mundial. Incluso Joe Biden yo creo que se va a sostener de ayudar a Israel en un ataque o un contraataque contra Irán, porque si no sería ya prácticamente como cavar su propia tumba, por lo menos su tumba política me refiero. Así que lógicamente van a esperar que lleguen las elecciones de 2024, que llegan en noviembre y que salga Donald Trump, que presumiblemente va a salir, y a partir de ahí seguramente no tendremos tercera guerra mundial. Todos volverán lógicamente a su sitio. Yo no digo, ojo, que Putin o Xiaoping o quien sea sean líderes maravillosos, pero el problema es que por lo menos, o el tema es que por lo menos tienen atadas a las facciones más radicales que son incluso peor que ellos. Así que bueno, vamos a tener un poco de calma. Yo personalmente ya digo que me posiciono totalmente en contra de la intervención de Estados Unidos en prácticamente cualquier país del mundo, a no ser que sea por una crisis humanitaria o con una vocación de cooperación internacional o de ayuda internacional, ayuda humanitaria, lo que sea, pero no una intervención militar. Me opongo completamente porque eso es parte del espectro y del programa demócrata, ¿vale? Lo de expandir Estados Unidos a todo el mundo a mí me parece un país maravilloso para vivir a nivel de calidad democrática insustituible, una constitución muy sólida, pero no puede andar exportando determinadas cosas a países que tienen otros parámetros de creencias y de valores y de todo. Yo creo que eso nunca ha funcionado y no va a funcionar. Y como es algo muy de los demócratas, yo personalmente no me puedo posicionar más lejos de este paradigma. Así que bueno, espero que os haya resuelto las dudas. Yo personalmente creo que no vamos a llegar a una tercera guerra mundial y por supuesto van a esperar en cualquier caso a ver qué pasa precisamente en las elecciones de noviembre. Vamos a verlo.